En esta presentación del módulo 3 del taller práctico de evaluación de riesgos de tu centro de trabajo vamos a tratar los factores de riesgos identificados en los puestos de trabajo, así como aquellos que pudieran surgir junto con las medidas de protección, de prevención u organizativas para perdón, eliminarlos, reducirlos o controlarlos, y también su planificación. Pretendemos con esta presentación, con este módulo, pues que sepáis identificar los factores de riesgo que existen en vuestro puesto de trabajo o que se puedan producir, y también que podáis sugerir aquellas medidas preventivas o acciones correctoras para poder eliminarlos o controlarlos cuanto antes. Que adquiráis los conocimientos sobre la forma segura de actuar cuando detectéis algún factor de riesgo y que conozcáis la forma correcta de realizar vuestros trabajos con el fin de tener controlados los riesgos presentes en los mismos. Bien, vamos con el riesgo de caídas de personas a distinto nivel por los posibles trabajos de desatasco de los canalones o canaletas de agua de lluvia existentes en la parte superior de las edificaciones, en las cubiertas, sin las suficientes medidas de protección que vamos a ver a continuación. En estos trabajos de desatasco de los canalones existentes en las cubiertas de las edificaciones habrá que efectuarlos adoptando las siguientes medidas preventivas que vamos a ver para tener controlado el riesgo de caídas de personas a distinto nivel, o en el caso de que no fuera posible, pues externalizarlo contratándolo con alguna empresa o subcontratándolo, pero vigilando que lo hacen de la forma indicada a continuación. Preferentemente se realizarán utilizando para acceder a la cubierta pues una plataforma elevadora para personas, y en el caso de que no fuera posible, pues porque con este equipo de trabajo no podemos alcanzar pues el punto del canalón o la canaleta a la cual tenemos que llegar, se subirá a dicha cubierta con una escalera de mano o una escalera de asalto, pero de forma que haya un trabajador sujetándola permanentemente desde la parte inferior, desde la base, siempre que suba o baje un trabajador. Asimismo, este trabajador deberá utilizar un arnés de seguridad anticaídas unido a una línea de vida constituida por una cuerda, y esa cuerda pues se dispondrá este dispositivo de seguridad anticaídas deslizante, también conocido con el nombre de stick run. Esta cuerda o esta línea de vida se deberá de unir pues, a un punto de anclaje a que a su vez pues, estará unido a una parte de la estructura de la cubierta. Una vez que ya se esté en la cubierta, se deberá de anclar con un mosquetón un dispositivo retráctil para enganchar el mosquetón del arnés de seguridad al gancho de este dispositivo retráctil. Asimismo, no se deberá de pisar nunca directamente sobre la cubierta, porque con el peso del trabajador o trabajadores que estén encima de la misma o sobre la misma, podría ceder y que se produjese igualmente la caída de personas a distinto nivel. Esto conseguiremos evitarlo pues disponiendo unos caminos seguros constituidos por pasarelas de madera, por tablones longitudinales y luego por tablas pues transversales. Sí es cierto que los riesgos o los factores de riesgos que vamos a ver son los que hemos identificado en los puestos de trabajo, pero en el parque del SEPEI, en cuyo caso pues, todos esos factores de riesgos existentes en las intervenciones y prácticas de emergencia y de rescate deberán de ser recogidos en los correspondientes procedimientos operativos de cada una de estas intervenciones. ¿Vale? En estos procedimientos operativos, que bueno, pues como sabéis, pues se pueden producir todos estos riesgos que vemos aquí, el de caídas de personas a distinto nivel, caídas de objetos desprendidos, golpes, cortes por objetos o herramientas, exposición a temperaturas ambientales extremas, exposición a sustancias tóxicas o nocivas o agentes biológicos, explosiones, incendios. Se deberá de determinar la forma más segura de realizarlas, estableciendo las correspondientes medidas de seguridad y de salud que minimicen los riesgos que hemos indicado anteriormente, pero siempre y cuando teniendo en cuenta o muy presente
las características especiales de estas situaciones, así como los criterios de prevención y operatividad. Para la elaboración de estos procedimientos de operación o procedimientos operativos es conveniente que sea realizado por un equipo multidisciplinar o equipos multidisciplinares, y una vez ya que estén elaborados habrá que implantar dichos procedimientos, para lo cual se deberán de presentar a los trabajadores de forma que se puedan resolver las dudas que puedan tener al respecto y aceptar todas aquellas sugerencias que puedan haber efectuado, siempre y cuando sean procedentes, y justificarlo en el caso de que no lo fuesen. Se deberán de poner en práctica aplicándolos en primer lugar en las prácticas que se realizan, prácticas de estas intervenciones. Posteriormente, habrá que controlar que los trabajadores los tienen presentes al efectuar las prácticas e intervenciones de emergencia y de rescate, y deberán ser revisados cada vez que suceda algún accidente o incidente, o se determine una forma más eficiente y o segura de realizarlos. De forma que siempre después de cualquier intervención se deberá igualmente de revisar para ver si se ha cumplido o si ha sido posible el cumplir lo recogido en el procedimiento operativo, y en el caso de que no lo hubiera sido porque ha surgido alguna variable especial que no se pudo prever o no se pudo tener en cuenta, pues recogerlo y modificar dicho procedimiento operativo, de forma que los procedimientos operativos pues sean algo vivo, que esté vivo y que sea práctico, que sea operativo, de ahí su nombre de procedimiento operativo. En cuanto al riesgo de caídas de personas al mismo nivel por la presencia de sustancias resbaladizas o deslizantes en el suelo, como por ejemplo derrames de agua de lluvia, aceite, pasto mojado, etcétera, será necesario que se camine más despacio, dando pasos cortos, con la punta de los pies orientadas hacia afuera para tener así una mayor base de sustentación, y levantando los pocos del suelo. Pero claro, siempre ajustando la altura del pie pues a las irregularidades que puedan existir en el terreno, porque igualmente si no lo despegamos lo suficiente del suelo podríamos tropezarnos e igualmente sufrir una caída al mismo nivel por ese tropezón. Con respecto al riesgo de pisada sobre objetos, pues hay que tenerlo muy presente a la hora de descender de la escala o plataformas o estribos plegables o abatibles al suelo, de forma que no se salte nunca directamente desde la escala o de las plataformas o estribos plegables o abatibles, o desde los estribos de la cabina al camión, y comprobar antes de descender la posible existencia de piedras, ramas, palos, etcétera, que pueda haber donde vamos a pisar, porque nos podría ocasionar pues un esguince o torcedura. De ahí pues el nombre de este riesgo, ¿no?, de pisada sobre objetos. En el caso de que hubiera una iluminación insuficiente, pues tendríamos que hacer uso de alguna linterna portátil o de los focos de alumbrado exterior del camión. Perdón. Con respecto al riesgo de golpes o cortes por objetos o herramientas, a la hora de transportar las botellas de aire comprimido de los equipos de respiración autónomo existentes en la cabina o en los armarios del carrozado del camión, para evitar posibles accidentes, que uno ya se ha producido por la rotura de la rosca del grifo de la válvula de apertura de la botella del equipo de respiración autónomo, deberemos de tener presentes las siguientes medidas. Transportar siempre las botellas de estos equipos de respiración autónomo en posición vertical, con la válvula hacia arriba y sujetándolas por su cuerpo, nunca por la grifería. Y se debe de distribuir adecuadamente las recargas, llevando un registro escrito de las mismas, para evitar pues que algunas botellas se utilicen mucho más que otras, y de esta forma, llevando ese registro, ese control de las recargas que se efectúan, conseguiremos distribuir esas recargas pues uniformemente. Con respecto al riesgo de sobreesfuerzos, a la hora de realizar la manipulación manual de equipos útiles y herramientas del parque, tanto en los distintos tipos de intervenciones como en las prácticas, las revisiones de vehículos, etcétera, deberemos de tener en cuenta las siguientes medidas: evitar los giros del tronco y de las rodillas, especialmente cuando llevemos una carga y sobre todo cuando sea muy pesada,
y si necesitásemos orientarnos a la derecha o hacia la izquierda, porque es preciso o es necesario, deberemos hacerlo manteniendo el tronco recto, y orientándonos dando pequeños pasos, como si fuéramos un robot. Cuando tengamos que transportar manualmente estos equipos de trabajo o cualquier otro objeto, se deberá de hacer una distribución adecuada de los mismos, evitando sobrecargarnos por tratar de hacer menos viajes. Igualmente, si nos sobrecargamos, aunque los objetos o la cantidad de objetos que llevemos pesen poco, nos pueden obstaculizar la visión, no podemos ver bien por dónde estamos transitando o caminando y sufrir una caída de personas al mismo nivel. Siempre antes de realizar cualquier ejercicio o también la manipulación manual de cargas, deberemos de efectuar un precalentamiento y estiramiento, pues utilizando técnicas de elongación y siempre antes, como he dicho, de practicar deporte, hacer ejercicio, manipulación manual de cargas, etc. Y después de haberlas realizado, efectuar los ejercicios de estiramiento. Con respecto al riesgo de contactos eléctricos, a la hora de realizar pues, intervenciones y prácticas de emergencia y rescates en general, porque existen líneas o partes en tensión o cerca de estas líneas o partes que están en tensión, se deberán de establecer, como ya indiqué anteriormente, procedimientos específicos de actuación, procedimientos operativos, en estos casos de intervenciones y prácticas de emergencia y de rescate, ¿vale?, en los que se recogerán la secuencia de actuaciones a efectuar, así como las comprobaciones previas necesarias, los equipos a utilizar y los medios de protección. Y también se determinará el personal que podrá participar en estas intervenciones y el nivel de cualificación que se requiere para que sean trabajador autorizado o trabajador cualificado, para lo cual deberán de recibir la correspondiente formación para este tipo de trabajos en los cuales existe el riesgo eléctrico. Con respecto al riesgo de asfixia, ahogamiento o ahogamiento en atmósferas irrespirables, porque se ha producido o se puede producir el corte del suministro de aire comprimido por parte de la botella antes de los 50 bares, porque se ha producido la rotura de la arandela, de la rosca del grifo de la válvula de apertura, de la botella de aire comprimido. Cada vez que esto suceda, y para evitar lo que vuelva a ocurrir, habrá que enviar el equipo de respiración autónomo a revisar cuanto antes para determinar las causas por las cuales se ha producido, retirándolo del servicio hasta que sea llevado a revisar y colocando, para evitar que sea utilizado, un aviso sobre el mismo en el que rece fuera de servicio. Igualmente, habrá que determinar con la empresa que efectúa las revisiones anuales o trienales la forma de comprobar periódicamente el buen estado de esta arandela para que no vuelva a suceder, como ya he dicho, un caso similar. Siempre que una botella se haya visto, haya sufrido una caída o un golpe, habrá que informar cuanto antes al superior inmediato jerárquico para que sea enviada a revisar a la empresa autorizada que realiza estas revisiones anuales y trienales y retirarla hasta entonces del servicio, colocando igualmente este aviso en el que se indique que está fuera de servicio. En el caso de que la botella se hubiera caído montada en la espaldera y conectada al pulmo de la máscara del equipo de respiración autónomo, habrá que enviar a revisar todo el conjunto, procediendo igualmente de la misma manera hasta que sea enviada a revisar, colocando el aviso correspondiente de fuera de servicio. Perdón. Con respecto al riesgo de exposición a contaminantes químicos por esos humos y otros contaminantes químicos o agentes químicos como el benceno, dioxinas, formaldehído, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se le conocen también con el nombre de HAP, ¿de acuerdo?, que existen o se generan en esas intervenciones y prácticas de emergencia y rescate con fuego real, se deberá de establecer el procedimiento operativo a seguir para el lavado y descontaminación de la ropa y de los equipos de protección individual que se utilizan en estas intervenciones y prácticas, su acondicionamiento intermedio, cómo se deberá de almacenar hasta que son enviados a limpiar y descontaminar, o lavar y descontaminar,
de acuerdo con lo establecido en las instrucciones del fabricante y de forma que se evite en todo momento la dispersión de esos contaminantes que se han podido quedar impregnados en el lugar de trabajo. Y también, asimismo, se deberá determinar en ese procedimiento operativo la adecuada higiene personal a realizar al concluir esas intervenciones y prácticas de emergencia y de rescates en general con fuego real. En estas intervenciones de emergencia y de rescate en general con fuego real, se deberá, en la medida de lo posible, colocar los camiones lo más apartados fuera de la zona de actuación del incendio, con las ventanas, puertas, persianas, etcétera, totalmente cerradas para evitar que puedan entrar esos humos y esas partículas. En caso contrario, pues después de la intervención, pues habrá que limpiarlo y descontaminarlo, pues como es debido, especialmente limpiarlo. Los bomberos que entren en la zona de actuación del incendio, que por otro lado, pues como es normal, deberán de ser los mínimos posibles, los mínimos imprescindibles, incluidos también los que efectúen las tareas de apoyo, como es aportar material, realizar tendidos, recabar información, etcétera, llevarán siempre puesto el equipo de respiración autónomo, colocándose la máscara en función de la distancia al incendio, cambio de la dirección del viento, etcétera. Y el equipo de respiración autónomo se deberá de utilizar tanto en las intervenciones como en las prácticas de fuego real, incluidas aquellas que se realicen al aire libre, como por ejemplo pues, coches incendiados, papeleras o recipientes de basura, vertederos, etc. Asimismo, también se deberá de utilizar el equipo de respiración autónomo en los trabajos de remate y otros similares que se efectúen al finalizar. Pues, aunque el humo se haya disipado, la concentración de estas partículas de los humos y contaminantes químicos cancerígenos es aún bastante elevada. Bien, pues con esto termina esta presentación de este módulo tercero.